Buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de este martes 12 de marzo en nuestro país y en el mundo, al estilo de CNN Chile, que comenzamos con los titulares. Diversas reacciones generó la solicitud del alcalde de Maipú al gobierno para contar con presencia militar para ciertas labores de seguridad debido a la falta de dotación policial. Tras reunirse con la ministra del Interior, el alcalde Tomás Bodanovich también pidió realizar controles y desalojos en la toma donde fue encontrado el ex militar venezolano Ronald Ojeda. Y hasta 60 pesos en un mes podrían subir las bencinas, según un estudio de la Universidad Diego Portales. Se trata de dos alzas de 30 pesos por litro para las bencinas de 93 y 97 octanos, que se registrarían a fines de marzo y mediados de abril, con lo que se llegaría a un precio récord en el país. Y en el mundo, les cuento que al menos 2 heridos a bala dejó una toma de 16 rehenes en un bus ubicado en un terminal de Río de Janeiro. Luego de un intenso operativo, el agresor fue detenido, mientras que las autoridades investigan las motivaciones de este ataque. Y en el fútbol, en aproximadamente una hora más, Palestino va a recibir a Nacional de Paraguay buscando la clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto árabe quiere cerrar la clasificación luego de haber ganado como visita por 2-0. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime este martes. Como lo vimos en titulares, un estudio proyectó que el precio de las bencinas va a subir significativamente durante las próximas semanas. Se trata de dos alzas de 30 pesos por litro para las bencinas de 93 y 97 octanos, lo que pasaría a fines de este mes y a mediados de abril. ¿A qué se debe todo esto? Lo vemos en la nota de Belén Saldías. Gasolina 93, gasolina 93, gasolina 93. Una acción tan cotidiana como esta para quienes utilizan el automóvil a diario podría ser cada vez más costosa. Y es que el alza en el precio de los combustibles no da tregua. Solo en lo que va del año, los incrementos han sido de 60,3 pesos por litro para la bencina de 93 octanos y en la de 97 suman 60,8 pesos por litro. Sin embargo, las alzas no terminarían aquí. Observamos un incremento que se ha venido dando desde el 8 de febrero, donde se incrementó en torno a 30 pesos por litro. Y este incremento se ha venido dando también hace unas semanas atrás. Y también proyectamos que para el 21 de marzo se vuelva a dar un incremento en torno a ese mismo nivel y ya para principios del mes de abril, es decir, para el 11 de abril, podríamos estar estimando un incremento similar a 30 pesos por litro o levemente un poco más bajo. Tal y como lo escuchó, hasta 60 pesos por litro sería el alza de aquí al mes de abril. Esto quiere decir que, por ejemplo, la bencina de 93 octanos, que según el sitio benzinaenlinea.cl se puede encontrar hasta en 1.292 pesos por litro en la región metropolitana, podría llegar hasta los 1.352, mientras que la de 97 se puede encontrar hasta en 1.410 pesos y podría aumentar hasta los 1.470 pesos por litro. No hay cuándo parar esto. Todas las semanas suben los precios. ¿Qué le vamos a hacerle? No hay bolsillo que aguante. Las razones del incremento son variadas. Destacan, por ejemplo, la depreciación de la moneda respecto de su promedio en el corto plazo, considerando que Chile importa más del 90% del petróleo que se comercializa y consume. Sin embargo, también influye el precio internacional de este, ya que el valor del barril ha ido al alza durante las últimas semanas, así como también la demanda. El aumento en el precio de las bencinas viene dado principalmente por un escenario en donde aumentó la expectativa de demanda que va a tener el petróleo para 2024. Esta expectativa, acompañada de los conflictos geopolíticos y las tensiones en el Medio Oriente, han llevado a un inicio de año para el petróleo estructuralmente alcista, llevando y ubicando el precio actualmente en los $82 por barril. En total, para el 11 de abril, las alzas acumuladas en el combustible podrían llegar a sumar, considerando el precio desde el 1 de enero de este año, 120 pesos por litro aproximadamente, incidiendo directamente en el IPC y en el consumo familiar. Estaremos llegando a los niveles más altos de la serie histórica en cuanto al precio base, solamente similares a lo que observamos en el mes de noviembre del año 2022. Por lo tanto, evidentemente, no es un escenario positivo,
independientemente que quizás para abril no se alcanza a ver una variación exacta en 30 pesos por litro, pero sí estamos convergiendo a niveles relativamente muy altos. Incremento que afecta a todos quienes usan sus vehículos a diario, pero sobre todo a quienes lo utilizan para trabajar. Es el caso de los taxistas, quienes en su mayoría han debido inyectar más recursos a la hora de echar combustible, lo que para muchos no termina siendo conveniente del todo. Antes yo le echaba 30, ahora le echo 20. Pero solamente para el día. Antes era 30 para 2 días. Entonces me complica un poco. En el día yo me gasto 30 lucas en benzina. Pero vengo a echar de 10 en 10. Una vez que se haga la plata, se echa. ¿Y siempre ha sido igual o antes echaban más? No, antes echaba más, antes llenaba. Antes lo que más gastaba a diario eran 16, 17, 15. ¿Sabe cuánto gasto ahora? 30, 40 mil pesos diarios. Eso solo al día, claro. Al día. Yo creo que estoy echando más de lo que estoy ganando. Porque antes echaba 15.000, ahora tengo que echar 20.000, 25.000 diarios. El diésel también subirá de precio en las próximas semanas, completando una racha alcista en los combustibles. La recomendación es siempre cotizar el mejor precio. Se puede buscar en benzinaenlinea.cl y además estar pendientes a los descuentos que cada empresa tiene asociado. La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyectó un PIB cercano al 2% durante este año y también el próximo. Natalia Muñoz nos muestra que, según expertos, las cifras podrían ser incluso menores. Es importante reconocer lo que se ha logrado. Bajamos la inflación, que la recibimos al alza y llegó a estar en un 14%, hoy día está en un 4%. Y hemos vuelto a crecer, la economía ha vuelto a crecer y este año vamos a crecer más de lo esperado. Palabras del presidente de la República de este lunes, cuando cumplió 2 años en la moneda. Respecto al crecimiento económico, algunos difieren que esos números se traduzcan en una mejor calidad de vida. No sé en qué planeta vive su excelencia, el presidente de la República, la ministra del Interior. Estamos claramente peor que hace 2 años. Yo no veo elementos para decir que estamos mejor. Me encantaría poder decirlo, pero yo no veo que estemos mejor que hace 2 años. Ahora hay que ver resultados. Por el momento yo no los he visto. ¿Qué pasará en la segunda mitad del actual periodo presidencial? Según la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, el mercado espera un avance del IMASEC de febrero de 1,5%. Esto encaminaría a que el PIB de este año crezca 1,8% y luego avanzara a 2,2% durante 2025. Creo que la encuesta es excesivamente optimista respecto de lo que cree que Chile va a crecer en el 2024, este año y 2025. Creo que vamos a crecer mucho menos que el 1,2% este año, 2% el próximo año. Me parece que no es un cambio muy sustantivo con lo que estábamos viendo en las encuestas anteriores, ni lo que estamos pensando todos en el mercado. Es un crecimiento para este año que es relativamente bajo, obviamente mejor que el año 2023, pero todavía por debajo del 2%, y eso es algo preocupante. Además, según los analistas encuestados por el Banco Central, la inversión para 2024 estaría en torno a 0% y en 2025 subiría 2%. Cifras que no dejan tranquilo al mercado. Claramente el crecimiento en Chile está muy al debe. Es difícil decir que estamos mejor que hace 2 años. Cuando no se está creciendo para nada. Entonces, creo que es una situación muy, muy difícil. El problema es que yo veo a Chile, a nuestros sectores influyentes, a nuestros sectores políticos, y no solamente la izquierda, para ser súper sincero, también lo veo a la derecha, sujetos o aparte, sujetos de la idea nostálgica. Una nostalgia en crecimiento económico que ya no estaría. Sin embargo, desde el Ejecutivo preparan un proyecto para impulsar el crecimiento. No podemos estar esperando hasta el 2025. Tenemos que acelerar la inversión también durante este año. Estamos terminando un proyecto de impulso al crecimiento focalizado en algunos sectores clave. El sector de la construcción, en términos de sectores de mayor potencial de crecimiento, el sector de turismo. Otro punto clave es la espera de los últimos detalles del pacto fiscal que mantienen alerta a los economistas. Hoy día tenemos una reforma tributaria, que volvemos con la reforma tributaria. Vamos a seguir debatiendo, llevamos 2 años debatiendo reforma tributaria, aumento de impuestos en una economía que viene saliendo de una, al menos en términos anuales, de un crecimiento negativo. Una buena reforma tributaria que de verdad piense en cómo generar incentivos para
para inversión, para atraer nuevos capitales. Desafíos que quedan iniciando el tercer año de mandato del presidente Boric. En tanto, tras el sorpresivo IPC de febrero, los analistas moderaron sus expectativas sobre la magnitud de la baja de la tasa de interés, cuyo próximo recorte sería de 75 puntos base para dejarla en 6,5%, resultado que conoceremos el 3 de abril. El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por senadores oficialistas en contra de la mutualización de la deuda de las ISAPRES. Ley que se está discutiendo en el Congreso. Las reacciones tras la decisión del tribunal las tiene Francisca Cárdenas, precisamente desde la sede parlamentaria. Francisca, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, hace pocos minutos terminó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde principalmente se va a estar viendo el punto de lo que es esta indicación de la mutualización que reduce la deuda finalmente a 1/3 al menos de lo que tienen que y tendrían que devolver las aseguradoras a los miles de afiliados. Durante esta jornada, como tú lo decías, el Tribunal Constitucional finalmente acogió este requerimiento, lo declaró admisible para ser discutido. Esto solamente es un paso previo, pero relevante por lo demás, para comenzar toda la discusión de fondo de si se va a declarar o no inconstitucional este punto de la mutualización, esta indicación que fue aprobada por parte de los senadores. Estuvo 8 meses al menos en discusión la ley corta de ISAPRES en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados, está el tiempo en contra por lo demás, porque recordemos que se va a acabar ya en las próximas semanas el tiempo de esta segunda prórroga para poder hacer valer finalmente los 2 fallos de la Corte Suprema. El primero por la tabla de factores, recordemos, que obliga a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso a los afiliados, y el segundo, el de la prima GES. Por lo tanto, durante esta jornada se acoge finalmente este requerimiento presentado por parte de los senadores del oficialismo y también de la Democracia Cristiana previo al receso legislativo para poder, según ellos, y lo que pretenden finalmente es declarar inconstitucional este punto. Si eso sucede, y que es una discusión que se va a dar al menos en 20 días en el Tribunal Constitucional, se caería la mutualización de lo que es la discusión y el debate legislativo, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero eso está por verse, obviamente. Hay que ver cómo finalmente van a discutir los 10 integrantes del Tribunal Constitucional, que recordemos hay algunos que son nuevos, por lo tanto hay harta incertidumbre también con respecto a este punto por parte al menos de los parlamentarios. Escuchemos lo que dijo durante esta jornada el superintendente de Salud. El Tribunal Constitucional acogió a trámite este requerimiento de los senadores. La posición tanto del Ejecutivo como de la Superintendencia ha sido contraria a la mutualización de la deuda, y en ese sentido hay que esperar que lo que resuelva obviamente el Tribunal en ese sentido. Por nuestra parte hemos seguido colaborando en todo lo que el Senado ha solicitado respecto a la tramitación del proyecto de ley corta. Claro, ahí intentaba explicar al menos el superintendente este paso previo del Tribunal Constitucional. Como te decía, hay harta incertidumbre con respecto a lo que podría suceder, porque podría darse un escenario complejo, que es que se declare inadmisible la norma como tal, la indicación de la mutualización, por el proceso legislativo que tuvo en el Senado, porque las materias sociales son facultades exclusivas del presidente de la República, y de todas maneras los senadores tramitaron este punto en lo que fue la Comisión de Hacienda del Senado, después se aprobó en sala y se podría declarar inadmisible ese punto, pero a la vez constitucional. Ahí no se caería la mutualización, continuaría el debate en al menos lo que respecta a la ley corta en la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso es finalmente lo que se espera al menos por parte del TC, que se tome una decisión. Ahora, si es que se llega a tomar una decisión que complique finalmente lo que es todo el debate, ahí habría una pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y ahí finalmente quien decide al menos es el Senado y los senadores finalmente con respecto a este punto de la ley corta. Durante esta jornada se estuvo definiendo, además se escucharon distintas opiniones, expositores en lo que es la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y ayer también estuvo presente el representante de la Asociación de ISAPRES. Las clínicas privadas también llegaron con su representante para poder hablar también de la deuda que tienen incluso las ISAPRES con ellas, con las clínicas privadas, que es un punto también relevante en torno a lo que es esta discusión de la ley corta. Escuchemos lo que dijeron justamente los parlamentarios de diversos sectores durante esta jornada en torno a lo que son las comisiones y las sesiones en la Comisión de Salud. Una norma de seguridad social, como es la llamada mutualización, solo puede ser acogida, cosa que no hizo
adecuadamente el gobierno, pero no interpuesta por parlamentarios en materias de cotización previsional, que es lo que aquí está en juego. Y con toda seguridad podemos decir que sentencia va a haber este mes. Y de haber sentencia favorable, que es lo que esperamos en base a la jurisprudencia, nosotros podríamos decir con toda tranquilidad y seguridad que va a ser el Tribunal Constitucional, en mérito de lo que se ha interpuesto, que va a retirar el debate que hoy día está en la Cámara de Diputados sobre mutualización, ya que no habría lugar a ello. Estamos muy contentos porque hemos dado un primer paso, pero un gran paso para derribar esta vergonzosa colusión que se produjo en el mes de enero acá en el Senado, donde senadores de derecha se coludieron con las ISAPRES para eliminar gran parte de la deuda de los pagos que deben hacer las ISAPRES a sus afiliados. Esto fue un capítulo vergonzoso, tan vergonzoso como la aprobación de la corrupta ley de pesca o otras votaciones donde el poder del dinero se introduce en la democracia y distorsiona las decisiones democráticas. Claro, ahí ¿por qué opinaron finalmente los senadores, el senador Castro, que lo hemos visto bastante confiado de la verdad con lo que podría ser el resultado, algún fallo por parte del Tribunal Constitucional? De todas maneras, hay parlamentarios que dicen que no hay que confiarse con respecto a estos 10 ministros del TC. ¿Cómo viene finalmente estas definiciones en torno a lo que es esta indicación de la mutualización, si se declara inconstitucional o no? ¿Y por qué opinan finalmente? Porque ellos presentaron este requerimiento, recordemos, previo al receso legislativo, una vez que se aprobó en el Senado la ley corta de ISAPRES. Escuchemos justamente qué dijo la ministra de Salud durante esta jornada en torno a lo que fue esta decisión del Tribunal Constitucional y también en la Comisión de Salud. El actuar nuestro está relacionado con la necesidad de garantizar la continuidad de la atención de salud del sistema público y privado, que nosotros como sistema somos un sistema mixto y que requerimos la prestación del sistema privado, y que si efectivamente hay estas fórmulas de pago de la deuda que son alternativas, justamente las estamos evaluando en su mérito y ciertamente que estamos abiertos a apoyarlas dependiendo del análisis jurídico que se haga. Pero en principio estamos abiertos y estamos analizándolo, de hecho. Ahora, no todas las ISAPRES tienen acciones, así que podrían ser bonos, acciones. Nosotros ya en la propuesta de la ley, recuerdan que la Corte exige que se devuelva vía excedentes y ya en el proyecto aprobado en el Senado habla de que se podría devolver también en dinero que las ISAPRES podrían ofrecerle a los afiliados. Claro, en la Cámara de Diputados, Nico, el trámite legislativo deberá ser mucho más rápido que en el Senado porque está en contra del tiempo, se va a acabar la segunda prórroga y aquí surge la pregunta de si debiese haber una nueva. Al menos desde las ISAPRES han planteado que a ellos, más allá de ese debate, les importa que exista una solución temprana a, digamos, lo que es mitigar los efectos de los dos fallos finalmente, porque si no hay esto, al menos si se cae la mutualización, habría que presentar otro mecanismo para poder mitigar los efectos de estos dos fallos de la Corte Suprema y además porque podrían caer en insolvencia una vez que se acabe esta segunda prórroga. Según ellos, es lo que han planteado al menos y han sostenido en las distintas comisiones. Así que quedamos muy atentos a este debate que va a seguir al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Francisca Cárdenas, muchas gracias por todos los detalles desde el Congreso en Valparaíso. Muy buenas noches. Buenas noches. La siguiente es la noticia de la jornada. El alcalde Tomás Bodanovich pidió a la ministra del Interior desplegar a las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la comuna de Maipú. Un llamado que generó que otros municipios también se sumaran a esta petición, mientras que el gobierno remarcó que ese despliegue depende de la aprobación de la ley de infraestructura crítica. Valentina Nieto nos explica todo. Bien, súper bien, súper bien. Nos vamos con buenas noticias para la comunidad. ¿Estaba contento? Al menos satisfecho salió el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de la reunión que sostuvo este martes con la ministra Carolina Toa. Un encuentro que dejó una petición que no pasó desapercibida. La solicitud que traemos también desde el municipio de Maipú es solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas. Despliegue militar ante una seguidilla de delitos violentos que han tenido a Maipú como escenario.
Hace menos de 2 semanas que el cuerpo del exteniente Ronald Ojeda fue encontrado en el campamento Vicente Reyes de esa comuna. Se suma también lo ocurrido en la Villa San Luis este fin de semana, donde un adolescente de 16 años falleció en medio de una balacera que dejó a otras 4 personas heridas. 2 sectores en los que el alcalde solicitó intervención. Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos, de distintas tendencias, pero aquí no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos. Es algo que a mí me lo demandan permanentemente. Importante porque justamente los chilenos lo estamos pasando mal. Muchos de los chilenos se quedan en las noches encerrados. Porque yo llevo harto tiempo acá viviendo y está muy cambiado Maipú. Yo creo que los carabineros debían implementar más un tema como más estricto en ellos, pero no a los militares, que ya es otro caso. Sin embargo, la situación de Maipú no es la única que genera preocupación. Cerrillos vivió este fin de semana el violento homicidio de una mujer en el campamento Nuevo Amanecer tras una balacera. 2 críticos escenarios que el fiscal regional Occidente quiso abordar con ambos alcaldes. Las cifras indican que efectivamente ya nos encontramos en una situación en que los delitos de carácter violento, que son fundamentalmente homicidio en el contexto de crimen organizado y secuestro, han ido aumentando en el último tiempo y por lo tanto evidentemente ante esa realidad lo que se hace necesario es el actuar conjunto. Actuar conjunto para enfrentar delitos complejos. La alcaldesa de Cerrillos se denunció ser víctima de amenazas tras el tiroteo en el campamento, misma toma que la Fiscalía investiga de oficio por una denuncia de inhumaciones ilegales, situaciones por la que la jefa comunal se sumó también al llamado de Maipú. Estoy totalmente de acuerdo como lo plantea el alcalde Tomás Bodanovich, luego de salir de la reunión con la ministra del Interior, a la que espero también poder en algún momento reunirme con ella y con las autoridades de gobierno, ya que no he tenido ningún llamado de ninguno de ellos. Hace muchos meses, demasiados, alcaldes de todos los sectores le venimos pidiendo lo mismo al gobierno y siempre la respuesta ha sido no. Hoy en La Moneda hay un cambio de opinión, porque lo pide un alcalde oficialista. Hoy se requiere el concurso de todas y todas aquellos que pueden colaborar a enfrentar esta crisis de seguridad. No descartar ninguna idea es sumamente importante. Apoyo transversal de comunas que viven realidades similares. En Cerro Navia este martes un hombre murió apuñalado en la vía pública, mientras que en Padre Hurtado fueron encontrados por tercera vez restos humanos en un canal de regadío. Necesitamos poder salir tranquilos en nuestra calle, no encontrarnos con cuerpos, ¿cierto?, en los canales, no encontrarnos con asesinatos a plena luz del día y no encontrarnos con más situaciones que lo único que genera es inseguridad. En materia de seguridad, quienes están más preparados para poder abordar esta problemática son precisamente las policías, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros. Nos parece que ese es un principio importante de poder seguir manteniendo. Y si bien hay que pensar muy bien cómo y cuándo y dónde, lo importante es que demos el paso de pedir apoyo a los militares para que ayuden en la labor interna de seguridad que lamentablemente sigue costando vida y sigue causando preocupación en la población. ¿Cómo implementar la medida? Sería hoy la piedra de tope. El gobierno apunta al avance de la ley de infraestructura crítica en el Congreso, mientras que la oposición han condicionado la aprobación del proyecto a la tramitación de las reglas del uso de la fuerza. Entendemos la preocupación que existe, el gobierno nunca ha cerrado las puertas y por eso es tan importante escuchar a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país de distintos sectores. La preocupación que tienen y decir que esto es mucho más complejo. Debate por el despliegue militar en la región metropolitana que reabrió el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Llamado a la colaboración de las Fuerzas Armadas que se suma a una extensa lista de alcaldes en la capital, pero que ahora incorpora una nueva voz dentro del oficialismo. Profundizamos en este tema junto al fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén. Fiscal, gracias por estar en CNN Prime. Gracias por la invitación, Nicolás. La siguiente pregunta se la hago como persona, como ciudadano, antes que como periodista. La sensación de inseguridad, de que a todos nos da más temor que antes salir de noche, incluso salir de día a prácticamente cualquier lado. ¿Es una sensación simplemente o es algo que los números, que usted conoce mucho mejor que nadie, lo refrendan? Le agradezco la pregunta, Nicolás, porque me permite hacerme cargo de una cuestión que es bien profunda. Si esta pregunta quizás usted me la hubiese hecho 5 años atrás, yo con cifras le hubiese podido decir que la sensación era precisamente eso, pero que los números no acompañaban, digamos, aquella afirmación.
que nos encontramos en una situación de criminalidad relativamente baja, que los delitos violentos, que son los que internacionalmente generalmente se miden en este tipo de estándares, ¿no verdad?, fundamentalmente delitos de homicidio y de secuestro, en nuestro país eran bajos. Sin embargo, la realidad nos ha ido superando. La tasa de homicidios ha aumentado en el último tiempo exponencialmente. Tenemos hoy día delitos que son mucho más violentos y formas de comisión que son mucho más violentas. Por lo tanto, a los ciudadanos, ¿no verdad?, a la que apela su pregunta, efectivamente se entiende, digamos, se entiende absolutamente la sensación que usted me está señalando. De hecho, creo que no es aventurado decir que todos hemos cambiado incluso nuestros propios hábitos, ¿no verdad?, de convivencia, en la forma de llegar a nuestros hogares, la forma de relacionarnos con nuestros entornos, la protección que le queremos dar a nuestra familia. En fin, por lo tanto, yo ya dejaría de hablar de la sensación de inseguridad para hablar precisamente de que estamos en un estado de inseguridad y que nos obliga, digamos, a hacernos cargo. Fiscal, ahora lo está escuchando y usted ocupó la palabra, la realidad nos ha ido superando. La realidad nos ha ido contrastando o nos ha ido planteando un cambio de paradigma. O sea, evidentemente nosotros no podemos seguir pensando que esto es una sensación, que estamos, digamos, necesariamente ocupando todas las herramientas que nosotros necesitamos ocupar. Entonces la realidad, el principio y la realidad, que uno debe tener siempre a la base de todas las decisiones, nos demuestra que nos tenemos que hacer cargo de este problema. Usted se reunió esta jornada con el alcalde de Maipú y yo estaba conduciendo el noticiario el fin de semana cuando conocimos de este menor de edad que murió en ese enfrentamiento realmente absurdo entre vecinos porque alguien mojó a otro, pero era una persona que tenía prontuario. Y le quiero preguntar, eso como contexto, le quiero preguntar, de esa reunión con el alcalde de Maipú, ¿qué se saca en concreto precisamente para lo que usted también decía, trabajar en conjunto? Sí. Me reuní con el alcalde de Maipú por la tarde y con la alcaldesa de San Ríos durante la mañana y con la directora del médico legal más temprano. Primero, es imposible generar cualquier plan de acción por parte de los involucrados, en este caso los organismos que estamos involucrados, los agentes que estamos involucrados, sin tener la participación y la legitimidad ciudadana. Necesitamos que la ciudadanía confíe en las instituciones, necesitamos garantizarle a esa ciudadanía, a esas personas, que las instituciones van a dar respuesta. ¿Cómo se hace aquello? No es menor. Necesitamos primero que todo generar las condiciones para que las personas puedan generar las denuncias en los términos que nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía. Cuando nosotros le decimos a la ciudadanía denuncie, como contrapartida yo tengo que ser capaz de garantizarle que esa denuncia va a tener el tratamiento desde el punto de vista de la reserva, desde el punto de vista de la seriedad y desde el punto de vista de la reacción que sea acorde a lo que nos están planteando. Hoy día nosotros planteamos, ¿no verdad?, un modelo de persecución que en general funciona sobre la base de la reacción. Pero por ejemplo, si yo le comento que en el año 2023, en la toma de Cerrillos, hubo alrededor de 70 denuncias por hechos ilícitos, y la mayoría eran por violencia intrafamiliar, por lesiones, amenazas, y solo 3 o 4 denuncias por temas de tráfico de drogas. Cualquiera que viera esa cifra, en una población que estamos hablando aproximadamente de 10.000 personas, diría que es una zona relativamente tranquila. Obviamente eso no es así, obviamente no es así. La gente no quiere denunciar y se entiende. Bueno, ¿la gente no quiere denunciar por temor a represalias? Obvio. ¿O también porque pueden pensar, ¿para qué denuncio si no sacamos nada? Por ambas. Por ambas, quizás. ¿Está bien también esa sensación de que efectivamente la gente puede denunciar, pero no hay respuesta concreta por parte del Estado? Yo le trataría de decir que nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles como Fiscalía de dar respuesta, pero tampoco puedo hacerme cargo de, o no puedo dejar de considerar lo que del otro lado del escritorio se siente, ¿no? Yo no puedo minimizar aquello. Yo le podría dar cifras de encuestas de satisfacción de usuarios que nos ponen a nosotros por cerca del 75% de una imagen positiva. Pero sin embargo de aquello, usted mismo lo está planteando, la gente, digamos, tiene la sensación de que la Fiscalía o el Ministerio las policías, en fin, no estamos dando respuesta adecuada. Así que por lo tanto, no puedo quedarme con mi encuesta de satisfacción, tengo que hacerme cargo de lo que usted está planteando. De lo que usted está trabajando a cargo de la Fiscalía. A su juicio, no están dando respuesta adecuada. ¿Por qué? Le quiero preguntar por ítems para que usted me vaya respondiendo. ¿Necesitan más gente? Por ejemplo, sí. Más fiscales, perfecto. ¿Necesitan más recursos? También. ¿Se necesita más policías en la calle? Por cierto, y más organismos auxiliares, médico legal, servicio de registro civil, por ejemplo. Y el tema del día. ¿Usted cree que se necesita resguardo militar
en zonas urbanas, por ejemplo, en la comuna de Maipú? Mire, yo hoy día estuve con el alcalde Bodanovich, ¿no? y le planteé mi posición en la que yo quiero señalar. Más allá de la discusión técnica, de si es posible tener militares, si se requiere estado de excepción, si se requiere una aprobación del proyecto de protección de infraestructura crítica, en fin, que son preguntas sumamente válidas y evidentemente a la base del problema. Yo creo que lo que está planteando el alcalde y lo que yo entiendo de su planteamiento, y yo creo que el problema de fondo y donde a mí me gustaría que se pusiera el acento es: necesitamos el Estado presente en estos territorios. Sea que se resuelva por parte de las autoridades competentes, que no somos nosotros, que estos sean militares, pero también podemos resolverlo desde el punto de vista policial, desde el punto de vista del Estado presente. Si el Estado no está presente, entregamos el territorio. No me está diciendo que no sería necesario, porque uno ha escuchado muchos planteamientos que dicen que los militares no tienen el entrenamiento, no sirven para el resguardo dentro de las ciudades, sirven para guerras ellos. Usted me está diciendo entonces que eventualmente sí podrían ser útiles como presencia del Estado. Si se llega a la conclusión, después de haber agotado vías, digamos, posibles de presencia del Estado, y se llega como conclusión que lo que se necesita es tener a los militares bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, con ciertas condicionantes, yo no veo que eso sea algo inmanejable. Lo que yo digo es que la urgencia hoy día, porque esta es una discusión que se está planteando, la verdad, y se están fijando, pero la urgencia hoy día es que nosotros tenemos que tener el Estado presente en los territorios. El Estado, a través de las policías, a través de la Fiscalía, el Estado. Cuando nosotros dejamos como Estado de estar presente en el territorio, estamos entregando, ¿no verdad?, no solamente el crimen organizado. Yo quiero hacer un énfasis acá. Nosotros nos tenemos que preocupar de esto no solamente por el crimen organizado que se genera ahí. Ahí también viven personas que por su precariedad habitacional también son víctimas de estos mismos grupos, y también nos tenemos que preocupar de aquellos. No solamente mirar como la única solución quizás la eliminación completa de un campamento o un asentamiento. Ahí hay personas que obviamente no están quizás tan voluntariamente, pero en la situación en la que se encuentra, esas también son personas que merecen nuestra protección. Vuelvo nuevamente a lo que me dijo hace unos minutos, de que la realidad nos ha ido superando. Le quiero preguntar, y muy sinceramente, ¿el crimen organizado ya superó a las fuerzas del Estado? No, todavía estamos, yo siento que todavía estamos a tiempo, tenemos capacidad para reaccionar, pero tenemos que hacerlo en forma eficiente, en forma coordinada, en forma inteligente, entendiendo por inteligente, digamos, con una planificación, ¿no?, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos corresponde de las respectivas investigaciones, en forma multidisciplinaria. Nosotros tenemos que tener una intervención con esos estándares para poder dar respuesta, digamos, al fenómeno, que es un fenómeno que no estábamos acostumbrados, ¿no? Es un fenómeno que nosotros a eso me refiero cuando digo que la realidad no supera. Son fenómenos que nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos otro tipo de criminalidad. Los delitos de homicidio que se cometían en Chile no solamente eran menores, también se cometían de forma distinta. Hoy día vemos una criminalidad, el secuestro como medio de extorsión. Bueno, ese tipo de criminalidad, a eso me refiero cuando digo que la realidad nos supera, es que nosotros tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo lo hacemos? Con esas condicionantes que le acabo de señalar. Usted también se reunió, como lo decía, con la alcaldesa de Cerrillos y iniciaron una investigación de oficio por este cementerio clandestino del que se habla. Quiero preguntarle si las primeras indagatorias al respecto nos podrían dar cuenta de que efectivamente hay un cementerio ahí. Yo le voy a pedir que me dé la posibilidad de mantener ciertas diligencias en reserva. Pero también le quiero dar la tranquilidad de que estamos investigando el hecho desde una óptica de entender que lo que estamos entendiendo es que se están cometiendo homicidios al interior de las tomas y los cuerpos están siendo sepultados en algún lugar que no sea, digamos, un cementerio formal. No es que exista un cementerio, digamos, como nosotros lo conocemos tradicionalmente. Entendemos que una de las partes de la comisión del delito es el ocultamiento del cuerpo, y eso es lo que se lo está planteando. Estamos realizando diligencias, estamos recabando información, y si tenemos, digamos, la posibilidad de realizar otro tipo de diligencias, las vamos a realizar, pero estamos tomando con toda seriedad la denuncia. Porque claramente no es un cementerio, pero sí, eso está sucediendo entonces. ¿Está sucediendo también en otras tomas? ¿Muertes y que se entierre ahí mismo a la víctima? Responsablemente no le puedo asegurar eso, no tengo antecedentes en ese sentido. Responsablemente le tengo que decir que estamos investigando la ocurrencia de ese hecho que fue denunciado en esta toma. Yo no le podría decir, mira, si esto es efectivo, está ocurriendo tal cosa, porque estaríamos dando una señal equivocada. Lo que yo le puedo decir es que responsablemente estamos investigando este hecho con todos los elementos que están a nuestro alcance para lograr determinarlo,
qué tipo de delitos se están cometiendo al interior de estas tomas, la verdad, de estos territorios, de estos asentamientos. Y en ese escenario tenemos que ser capaces de levantar investigaciones que vayan más allá de los delitos que nosotros, de la forma en que investigamos tradicionalmente. Si nosotros investigamos sobre la base de una denuncia, generalmente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que entender que no vamos generalmente a tener esta denuncia porque las personas no van a denunciar, por lo tanto tenemos que hacer inteligencia desde el punto de vista investigativo para poder tener acceso a los posibles delitos que se estén cometiendo. Si alguien dice que hay inhumaciones ilegales al interior de la toma, yo no puedo decir, no, mira, mientras no me traigan, digamos, el lugar exacto donde está enterrado el cuerpo, yo no puedo investigar. No, yo tengo que hacerme cargo de esa denuncia. ¿Y ustedes como Fiscalía pueden tomar la iniciativa por más investigaciones de oficio? Por supuesto, de hecho esta la iniciamos de oficio. Pero otras que no necesariamente tengan que ver con un cementerio clandestino, sino que de otro tipo. Por supuesto. Para, lo mismo que usted dice, aumentar la presencia del Estado, que a través de la Fiscalía, con muchas más investigaciones de oficio, suba la presencia del Estado. En eso estamos. Ese es el plan. Levantar proyectos investigativos a partir de la información que nosotros vamos recabando de varias investigaciones de distintos hechos, levantar proyectos investigativos precisamente para no esperar ni imponerle a las personas que viven al interior de esas tomas la carga de ellos tener que denunciar. El Estado tiene que estar activo en este tipo de investigaciones. Fiscal, nos quedan pocos minutos. La alcaldesa de Cerrillos recibió amenazas de muerte. ¿Eso está comprobado? Hubo una amenaza, sí, una amenaza. Nosotros ya iniciamos la investigación. Nosotros tenemos un procedimiento a nivel nacional para este tipo de delitos, que es un fiscal que está dedicado a este tipo de investigaciones, que coincide que es también el fiscal Barro. Nosotros ya le pusimos los antecedentes en conocimiento de él, pero además también a través de nuestra unidad de atención de víctimas y testigos le dimos la atención y le dimos algunas medidas de protección a la alcaldesa para su tranquilidad. Pero también quiero decir que ella estaba muy entera, muy compenetrada. Yo de verdad que hoy día las dos conversaciones que tuvimos con los alcaldes fueron bastante enriquecedoras. Usted dijo que todos los chilenos hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida. Quiero preguntarle, ¿usted también ha recibido amenazas? ¿Otros fiscales han recibido amenazas de muerte? En otros contextos, en algunas partes, durante algún periodo, ha habido amenazas de muerte a fiscales, ha habido medidas que se están tomando. La Fiscalía no. Pero ahora, en estos momentos, en este contexto. En este momento yo personalmente no tengo ninguno de mis fiscales bajo esa hipótesis en este contexto, ¿ya? Históricamente ha habido anteriormente sí algunas situaciones, pero también le quiero decir que la Fiscalía de Chile también está adoptando medidas. El fiscal nacional ha dispuesto una estructura hoy día nueva, se ha contratado personal especializado en este tipo de materia. Miren, nosotros no podemos seguir con los métodos tradicionales porque esto no es para nosotros un tipo de delincuencia tradicional. Nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que avanzar y tenemos que ser innovadores. ¿Este es el nivel de delincuencia, tanto en número como en brutalidad, más grande del que usted tenga recuerdo? Yo digo que es el periodo en que se han cometido los delitos con mayor, digamos, violencia en el último tiempo, en periodo democrático, por cierto. Y que a nosotros nos ha llevado a tener que tomar este tipo de decisiones. Yo no recuerdo, digamos, una oleada de crímenes de esta naturaleza tan seguido. El secuestro, en este caso del teniente Ojeda, los cuerpos desmembrados, en fin. Yo creo que ese fenómeno es un fenómeno que nos ha impactado fuerte y que ha impactado fuerte sobre todo a zonas, en el caso nuestro, a zonas rurales. Las zonas rurales nosotros sabemos que son zonas generalmente tranquilas, son zonas que tienen otro tipo de... Entonces eso ha causado un impacto muy fuerte en esas zonas y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Fiscal, no estoy mirando el celular de desconcentración, sino que tenemos información de último minuto que habría una fiscalización migratoria y detención de personas indocumentadas o con antecedentes policiales en el campamento Camino a Melipilla con Pajaritos, donde fue hallado el ex militar venezolano Ronald Ojeda. Estos momentos está desarrollándose el operativo. ¿Tiene usted antecedentes al respecto? Sabíamos de la ocurrencia de este operativo. Dispusimos la permanencia de un fiscal conectado, digamos, con las personas que están llevando, con las policías y con los organismos que están encargados del operativo, y estamos atentos a las denuncias que se nos hagan por las flagrancias que ahí se detecten. Es un ejemplo de coordinación. Pero tiene entonces información de que habría más personas detectadas y detenidas en relación al homicidio. No. Este es un operativo que se organiza, ¿no, verdad? Precisamente para hacer un control de población, de migración, de flujos de personas que ingresan o que salen,
y que eventualmente a partir de ese operativo se puedan producir delitos flagrantes. Y esos delitos flagrantes están, digamos, tenemos fiscales hoy día tenemos un fiscal que está precisamente coordinado para tomar conocimiento de eso y de la tramitación que corresponde. Lo que quiero decir es que esta coordinación, por ejemplo, son las cosas que yo creo que van a dar buenos resultados. Un operativo que se dispone con un carácter que no es investigativo de una causa en particular, sino que un operativo policial, un control. La policía puede hacerlo, pero inmediatamente con conexión con la Fiscalía para los posibles delitos que se cometan, para nosotros dar respuesta lo más rápido posible. ¿Y el trabajo con el gobierno está siendo bueno? Sí, yo diría que sí. O sea, yo veo que hay preocupación. De hecho, ustedes conocen el equipo ECO, el equipo de crimen organizado. Eso es a partir de un trabajo mancomunado entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Yo creo que hay disposición. Insisto, es un fenómeno que nosotros tenemos que abordar coordinadamente. Tenemos que quedarnos, digamos, con la idea, con la sensación ante la ciudadanía que estamos actuando coordinadamente. Y por eso yo le digo que más allá de la discusión técnica, porque es una discusión muy técnica de si hay facultades o no facultades para los militares, lo que está a la base del planteamiento, entiendo yo, del alcalde Bodanovich, el Estado presente en este tipo de lugares garantizan mayor eficiencia y mayor seguridad. Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime y me imagino coinciden todos los chilenos en que le deseamos todo el éxito en su trabajo. Muchas gracias, Nicolás, muy amable. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Seguimos con más noticias, porque anoche aquí mismo en CNN Prime el canciller Alberto Van Klaveren descartó romper relaciones diplomáticas con Israel a raíz de la polémica que generaron los dichos de su embajador en Chile por la exclusión de empresas israelíes de la FIDAE. Todos los detalles los tiene Colomba Eichholz. Una decisión que no es un caso aislado y que proviene de un historial largo de política anti-israelí transversal en muchos temas del gobierno. Con esa declaración, el embajador Gilad Artzeli arremetió contra el Ejecutivo tras la decisión de excluir a Israel de la FIDAE. Polémicos dichos que llevaron a parlamentarios oficialistas a considerar una ruptura diplomática con el país hebreo. Nosotros no estamos considerando para nada una ruptura de relaciones con Israel. Nosotros obviamente reconocemos no solamente al Estado de Israel, sino que reconocemos el derecho que tiene el Estado de Israel a tener fronteras seguras. La única diferencia es que también reconocemos exactamente el mismo derecho para Palestina. Sin embargo, pese a las declaraciones del canciller que fueron hechas en CNN Prime, el diputado y presidente de Convergencia Social, mismo partido al que pertenece el presidente Gabriel Boric, insistió en conversación con Radio Universo en el planteamiento de acabar con el vínculo diplomático que se mantiene con Israel hace más de 70 años. No obstante, aseguró que no es una decisión que le corresponda tomar como parlamentario. Eso es una estrategia, insisto, que no me corresponde a mí. Yo lo que estoy diciendo es plantear sugerencias de caminos que probablemente pueden no ser lo más inteligente e incluso de cara a una estrategia global para provocar el cese del fuego. Y eso es lo que le corresponderá a Cancillería, que ha hecho, a mi juicio, un excelente trabajo llamando la atención y llamando a la autocrítica al embajador de Israel en Chile. Camino que descartaron tomar desde el Ejecutivo. Y en cuanto a una potencial expulsión del embajador o de acuerdo al mecanismo declararlo como persona non grata, la respuesta también fue negativa para evitar el escalamiento de la controversia que se ha generado. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno de que no romperá relaciones con Israel. Me parecería un despropósito si se hubiera pensado en ese sentido, cosa que no se ha hecho. Y discrepo con las opiniones de algunos parlamentarios que han opinado respecto a la expulsión o declarar persona non grata al embajador israelí. Un embajador que ha protagonizado una serie de conflictos entre el gobierno chileno e Israel, según figuras políticas de oficialismo, los que se agudizaron tras el ataque de Hamás al país hebreo el pasado 7 de octubre y posteriormente por la respuesta militar de ese país en Gaza. Me parece que las relaciones diplomáticas las conduce el presidente de la República, evidentemente, y además deben ser conducidas por las vías oficiales. Esto de que el embajador tuitee, suba video, se entrometa en los problemas políticos de nuestro país, no corresponde. Sin embargo, según parlamentarios de la oposición, tampoco correspondería remover de su cargo al embajador, planteamiento que se sortea tras excluir a Israel de la Feria Aeroespacial, decisión que fue consultada por los parlamentarios a secretarios de Estado de las carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa en una comisión privada este martes. Hoy día el diputado Ibáñez tiene que entender
que es un diputado de la República y tiene que entender que con Israel llevamos más de 70 años de amistad, participa en las FIDAE desde 1980 y hoy día este gobierno le está quitando las posibilidades a más de 200 empresas. Los parlamentarios tienen que dejar de ser comentaristas internacionales y entender que lo que se ha dañado este último tiempo es la imagen de nuestro país. Expulsar a un embajador, cortar relaciones diplomáticas con un país, nos causa un daño tremendo. Daño que también podría generarse tras el recibimiento de la Corte Penal Internacional de La Haya al senador de oposición Francisco Chaguán para abordar la denuncia de 620 abogados chilenos por delitos catalogados como crímenes de guerra y lesa humanidad en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y otras autoridades israelíes. A menos de un mes para que se elija la nueva mesa de la Cámara de Diputados, sectores como el Partido de la Gente y Demócratas buscan crear un nuevo pacto con la derecha. La oposición busca evitar que el Partido Comunista asuma la presidencia que hace 1 año y 4 meses debía tomar según el acuerdo original. Estefanía Bustamante tiene los detalles. Buenos días. Eso es mejor, pues. El presidente de la Cámara le toma el pulso al hemiciclo a solo días de abandonar la testera. Dejará un cargo tan estratégico como apetecido por muchos y que, según las negociaciones que hubo en 2023, le correspondería ocupar a un militante del PC. Este periodo le toca al Partido de la Gente. No sé de dónde sale el Partido Comunista con la presidencia. Respetemos los pactos y todos vamos a estar bien. Si no se respetan, bueno, verán cuáles son los traidores acá. Si Oyarzo es conocido por decir A y hacer A, o se ha hecho conocido aquí por hacer A o decir A y terminar haciendo Z. Las recriminaciones se cruzan entre quienes, en distintos momentos, presionaron el pacto sellado con el oficialismo, bajo un acuerdo inicial que le prometía la presidencia a Carol Cariola hace ya 1 año y 4 meses. No están los votos de la bancada de la democracia cristiana, ni uno de los 8 votos para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista. Recuperar esos votos le costó al gobierno un enroque entre Cariola y Vlado Mirosevic, quien asumió la presidencia con la DC y el PDG divididos. Un riesgo que obligó a un nuevo acuerdo con los demócratas cristianos para el siguiente periodo, que otra vez relegó a un ya quebrado PDG. Aquí tengo en mi poder el acuerdo original. Los acuerdos y las palabras se respetan. Pero el llamado pacto sin condiciones entre la DC y el PC truncó las intenciones del PDG que, según el acuerdo original, debe presidir la mesa. Por eso es que ahora sus mejores aliados están a la derecha. Si tiene que ser alguien ajeno a nuestro sector, estamos disponibles a evaluarlo y apoyarlo con mucha fuerza. Lo que queremos impedir es que el Partido Comunista llegue. Necesitamos un acuerdo amplio donde todos se sientan cómodos. Y yo creo que demócratas y el PDG han sido maltratados por el oficialismo. Las declaraciones que han emitido por parte del Partido Comunista evidentemente nos distancian de la posibilidad de entendimiento y además de las declaraciones de algunos personeros de gobierno. Si el gobierno, el oficialismo quiere entenderse con demócratas, evidentemente a la fuerza no hay cariño. Entenderse con demócratas, que todavía no existía cuando se gestó el acuerdo original, requiere convencer a los 6 miembros del comité. Lo mismo ocurre con quienes migraron desde el PDG hacia otros sectores que tampoco quieren a un comunista en la testera. El PC tiene que dar las señales correctas y las señales correctas son atender las necesidades de la ciudadanía. Hoy día la seguridad es lo que la ciudadanía está demandando. Nosotros hemos aprobado gran parte de la agenda de seguridad del gobierno. Hemos tenido algunas diferencias, sobre todo respecto de proyectos que elevan penas, pero en definitiva sí hemos aprobado porque aquí hay una necesidad y una demanda ciudadana. Más que anticomunismo, pareciera que a veces hay oportunismo. Porque todo se hace con un fin electoral. Acá se ha suscrito acuerdo. Fines electorales acusan algunos, ahora que se busca un nuevo pacto entre los mismos sectores que en paralelo iniciaron acercamientos por las elecciones municipales de octubre. Hasta ahora la derecha está dispuesta a ceder el control de la mesa demócratas y la vicepresidencia al PDG. Digan con claridad que están tratando de construir un acuerdo electoral con la derecha para las elecciones de octubre. Y eso es lo que hay que decir, pero no empezar a inventar excusas. No podemos transformar el Congreso en un circo pobre, dando espectáculos tristes, discutiendo una cosa que ya está acordada y quitándole tiempo a los temas importantes que le importan a la ciudadanía. El Partido de la Gente ha dado cátedra cumpliendo la palabra, apoyando a los parlamentarios comunistas que han ocupado la mesa. Si ellos no lo respetan, nos están sacando del acuerdo.
Por lo tanto, nosotros tendríamos libertad de acción. Libertad de acción que ya conversan quienes quieren disputar el lugar que dejará Ricardo Cifuentes el próximo 22 de marzo, bajo un acuerdo que por ahora dejaría la presidencia al Partido Comunista, que con los reiterados intentos de Carol Cariola aún no define su carta. Un informe del Instituto Mundial de los Recursos asegura que nuestro país se quedaría sin agua potable para 2040. Una situación que especialistas llaman a tomar como una alerta, mientras regiones como Coquimbo atraviesan un muy complejo escenario producto de la sequía. Así lo cuenta Camila Sumastre. Embalses que alcanzan solo el 6% de su capacidad y que representan una baja del 60% respecto a 2023. Esta es la realidad de la región de Coquimbo. Una grave situación y evidencia relacionada a los datos entregados por el ranking publicado por el World Resource Institute, organismo que sitúa a Chile en el puesto 16 de los países a nivel mundial con mayor estrés hídrico. El mismo informe advierte que el país se quedaría sin agua para 2040, siendo el primero de Latinoamérica en enfrentar ese escenario. Tanto la crisis climática como el desastre de administración de derechos de agua privados que tenemos en el país se han traducido en que distintas zonas del país sufran un nivel de estrés, de estrechez hídrica, de escasez hídrica y directamente de imposibilidad de acceder al agua potable muy grave. Una situación como esta, evidentemente, debería encender las alarmas. Y en este caso acentuados por el cambio climático, lo que ha provocado, en el caso particular de Chile, disminución de la precipitación en gran parte del territorio y el decir que nos vamos a quedar sin agua potable yo creo que quizá es un poco extremo. Factores como la crisis climática y bajas precipitaciones hacen precisamente que para la cuarta región el panorama no sea el mejor. Sin un periodo lluvioso como el que vivió la zona central, las cuencas del Elqui, Limarí y Choapa se han quedado casi sin agua, afectando el suministro humano y las actividades agrícolas. La región tuvo una escasa pluviometría, escasas precipitaciones, por lo tanto la acumulación de agua en cada uno de los embalses se vio escasa. Por otra parte, la demanda del uso del agua en el periodo estival aumenta, por lo tanto se echó mano a usar el agua de los embalses para suplir la demanda tanto agrícola como sanitaria. Se podría traducir principalmente en una disminución importante de toda la producción que depende del recurso hídrico de fuentes continentales. Entonces, si yo tengo una actividad agrícola, voy a ver mermada mi capacidad de seguir produciendo. 15 años de sequía en Chile que este 2024 sumaría el eventual arribo del fenómeno de la Niña en invierno, uno asociado a bajas temperaturas y escasas precipitaciones. Como Estado hoy día estamos trabajando en los acuerdos de redistribución donde existen juntas de vigilancia, de tal forma de asegurar el abastecimiento de la población y que el caudal disponible también permita mantener, ¿cierto?, los otros usos existentes en cada una de las cuencas. La Niña es sequía. Si se da esa situación, zonas del país que tuvieron un respiro, como con la pluviometría del año pasado, que no fue suficiente para reponer todo el déficit de agua, vamos a enfrentar nuevamente una situación muy crítica. Actualmente, 58 comunas se encuentran con escasez hídrica, mientras que el 49% están en situación de sequía según la Dirección General de Aguas. Datos relevantes y preocupantes a puertas de una nueva conmemoración del Día Mundial del Agua. Llegó el momento de los temas internacionales. Está con nosotros Isabel Guerra. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Brasil con un hecho que acaparó la atención por varias horas en Río de Janeiro y un hombre que tomó como rehenes a los pasajeros de un bus. Esto en medio de un episodio que ha marcado esta jornada en el país sudamericano y que finalmente se terminó entregando 3 horas después. En total, 18 personas, de hecho, lo que estamos viendo ahí en imágenes fueron las revisiones posteriores, ¿no? Cuando esta persona finalmente se entregó a la policía y eso permitió poner fin, ¿no?, a este operativo que se extendió en este terminal o en esta estación de buses en Río de Janeiro y con un
un episodio que se registró durante esta tarde cuando un hombre de 29 años de edad, residente de una de las favelas más grandes de Río de Janeiro y con antecedentes penales, llegó hasta este terminal de buses, tomó como rehenes a estas 18 personas y además efectuó una serie de disparos. 2 personas están heridas, resultaron heridas producto de este hecho, uno de ellos de gravedad, según reportan aquí los medios locales, y con nuevos antecedentes que han surgido en las últimas horas en Nico. Por ejemplo, todo parece indicar que aparentemente todos los pasajeros de este bus habían avanzado unos 500 metros aproximadamente de fuera del terminal hasta que se percataron que el aire acondicionado tenía un desperfecto. Eso llevó a que el conductor decidiera que era necesario regresar a este terminal para poder reparar esa falla, y es allí cuando algunos pasajeros se bajan de este bus que esta persona, este hombre de 29 años, efectúa estos disparos hiriendo a estas 2 personas y además motivando u originando más bien esta toma de rehenes por 3 horas finalmente. De hecho, ahí estamos viendo, Nico, las imágenes de su detención. Sin duda, momentos muy tensos que se dieron en Río de Janeiro y con toda una trama bastante extraña al respecto. Sí, de hecho, hasta el momento no está claro cuáles fueron las motivaciones que llevaron a esta persona a tomar como rehenes a estas 18 personas. Se han apuntado por parte de algunos medios locales, Nico, por ejemplo, la posibilidad de que pueda estar relacionado con sus antecedentes penales o sus vínculos con algunas pandillas de Río de Janeiro, pero eso, al menos hasta ahora, es mera especulación. De hecho, han señalado desde la policía que la idea detrás de detenerlo también evidentemente es poder obtener mayores informaciones en medio de un interrogatorio, ¿no?, que pueda esclarecer cuál fue la razón o el motivo que llevó a este hombre a tomar como rehenes a estas 18 personas, aunque esto es más propio de lo que se vio en Brasil durante la década de los 90. De todas formas, en el último tiempo se han registrado algunos episodios similares respecto de la toma de rehenes en buses. Sin ir más lejos, en enero pasado se reportó un hecho de similares características también con un bus secuestrado, esta vez por un grupo, y allí con la exigencia que le habían realizado al conductor a que se trasladara a una favela cerca de Río. De hecho, es un episodio que ocurrió en este mismo sector, ¿no?, de la ciudad brasileña, y en esa oportunidad reportan aquí los medios locales que algunos turistas chinos se fueron asaltados en medio de lo que fue este secuestro. En este caso en particular se habla de 2 personas lesionadas producto de estos disparos que yo te mencionaba anteriormente habría realizado en el proceso mismo, ¿no?, de este secuestro, donde además, Nico, y de hecho se podía ver allí en las imágenes, estaba involucrado un menor de edad. De hecho, en una de esas imágenes lo veíamos ahí ver, siendo llevado por la policía. Sí, exactamente. También en una de estas imágenes era posible ver a la madre, ¿no?, de este menor llevándolo en brazos, así como también otras 3 personas, 3 adultos mayores también eran parte de este grupo de rehenes. Dentro de todo no se reportan víctimas fatales. Sí, estas 2 personas lesionadas, una de ellas actualmente está hospitalizada y está en estado de gravedad producto de este disparo que, según han reportado aquí los medios locales, recibió en su pecho, también en uno de sus brazos, parte de los momentos de tensión que se extendieron por más de 3 horas durante esta tarde en Río de Janeiro. ¿Dónde nos vamos ahora en la revisión internacional? Nos vamos a quedar en la región, pero esta vez para hablar de Haití. Han sido 2 semanas sumamente convulsas en esta nación, con una escalada en la violencia. Estamos hablando del país más pobre de Occidente y que ha estado atravesando una crisis política, social, de seguridad económica, y que se ha profundizado sobre todo tras el asesinato de Ariel Henry, más bien de Jovenel Moïse en 2021, y con Ariel Henry, quien es el primer ministro que asumió, ¿no?, todas estas funciones, y que en medio de esta escalada de violencia que se ha visto en estos últimos años, pero sobre todo en estos últimos días, anunció el día de ayer su renuncia, pero con algunas condiciones, Nico. Todos los detalles los vamos a revisar en el informe que preparó Cristina Viles. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, n'a mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide. Con estas amenazas y tras semanas de aumento de la violencia en Haití, el primer ministro en funciones, Ariel Henry, anunció su renuncia este martes. Tras el Consejo de Ministros se ha acordado crear un Consejo Presidencial de Transición
Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad vuelvan lo antes posible por el bien del país. El anuncio lo hizo desde Puerto Rico tras no poder ingresar a Haití. Bandas que controlan las principales calles de la ciudad han quemado comisarías, asaltaron el aeropuerto principal e irrumpieron en 2 penales dejando en libertad a más de 4.000 presos. Decenas de personas han muerto y otras cientos han quedado sin hogar, tratando de huir de los lugares más violentos. No queremos mentir, no estamos en una revolución pacífica, estamos haciendo una revolución sangrienta en el país, porque este sistema es un sistema de apartheid, un sistema perverso. Prácticamente no hay gobierno en este minuto, y esto que se denominan bandas armadas, que en el fondo son formas de hacer política, o son grupos políticos armados, son hoy día los que prácticamente controlan la situación. Ariel Henry asumió de manera interina tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El premier se había comprometido a llamar a elecciones y dejar su mandato el pasado 7 de febrero. Sin embargo, estas elecciones se celebrarían en agosto de 2025, lo que fue cuestionado en el país. Asimismo, también se criticó su viaje a Kenia para negociar una misión de apoyo policial. Nadie puede moverse por el país. Hace poco, una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía alcanzó a un periodista en un ojo. La policía mata a estudiantes y mata a activistas. Las bandas armadas nos obligaron a abandonar nuestras casas, destruyeron nuestras casas y estamos en la calle. En medio del alza de la violencia, este lunes se realizó una cumbre de emergencias de países de la Comunidad del Caribe. Ahí se acordó incluso la creación de un Consejo Presidencial de Transición formado por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores. Nos complace anunciar un compromiso con un acuerdo de gobernanza de transición que allane el camino para una transición pacífica del poder y la ruta hacia unas elecciones libres y justas. Eso es lo que nos reúne hoy, una crisis política, una escalada de violencia, disturbios. Esto ha creado una situación insostenible en el pueblo haitiano y todos sabemos que es necesaria una acción urgente tanto en el ámbito político como en el de la seguridad. Estados Unidos además comprometió $300 millones a la misión de seguridad en Haití, sumado a otros 33 millones que serán destinados a ayuda humanitaria, pero no fueron los únicos. El presidente de El Salvador nuevamente se ofreció a colaborar en el conflicto. Podemos arreglarlo, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que se cubran todos los gastos de la misión. Tras la renuncia del primer ministro, Kenia decidió posponer el envío de sus fuerzas policiales tras un cambio fundamental en las circunstancias, según el secretario de Relaciones Exteriores de ese país. El primer ministro no pudo regresar a Haití y creo que la pregunta obvia que muchos kenianos se hacen es si las condiciones se han alejado lo suficiente del entorno propicio para el despliegue. Se puede intervenir en términos de ayudar a que los actores haitianos busquen un acuerdo y sobre todo a que se les apoye económicamente para que empiecen a reconstruir su economía y puedan empezar a salir de la miseria. Si los haitianos no ven una esperanza en ese sentido, esto solamente va a empeorar. Escenario complejo en Haití, que parece estar lejos de terminar y en el cual las pandillas cada vez toman más fuerza. Claro, Nico, porque estamos hablando en el caso concreto de Puerto Príncipe, la capital de Haití, con una proporción aproximadamente del 80% de esa ciudad controlada por las pandillas. Algunos informes hablan del 60%, de todas formas es muchísimo, ¿no? Y es justamente en las otras zonas donde no están controladas por las pandillas donde también se libra y se ve la violencia, porque son justamente zonas en disputas. Estamos hablando de una nación donde muchos han dejado de trabajar debido al miedo que eso significa salir a las calles y enfrentarse a ese tipo de violencia, en particular a los secuestros. Incluso se habla que hay unas horas peak de secuestro en la mañana y en la tarde. Horas peak de secuestro. Exactamente, sí. Y claro, hemos visto casos renombrados o muy conocidos de extranjeros, pero son también los nacionales quienes también enfrentan esos casos de secuestro con relatos dramáticos de lo que se ha vivido en esa nación en los últimos años. Muchos hablan de que ya Haití es un estado fallido.
Isel, tenemos que ir a Rusia, donde lamentablemente hubo un accidente aéreo. Sí, exactamente, Nico. Otro avión militar que se ha caído y también, al igual que lo que veíamos hace algunas semanas atrás con este avión que estaba trasladando aparentemente a prisioneros de guerra ucranianos, aquí también hay registros y son parte de los que estamos viendo en esta pantalla, donde se da cuenta, ¿no?, de lo que hasta el momento es un accidente aéreo. No hay mayores antecedentes que haya proporcionado, al menos hasta ahora, el Kremlin. Sí hay algunos detalles que se conocen. Por ejemplo, se trata de un avión militar que estaba despegando bastante cerca de Moscú cuando se reporta un problema en el motor. En concreto, se estaba hablando de un incendio en uno de estos motores que estaba transportando a 15 personas. Iban a bordo de esta aeronave, 8 tripulantes, 7 pasajeros. Y es justamente en esa imagen, Nico, donde es posible ver la dimensión, ¿no?, de esta situación con ese helicóptero que estaba bastante cerca, pero al menos hasta ahora no se ha relacionado directamente con la guerra, pero es parte de las tantas preguntas que quedan hasta esta hora. Recuérdame, el líder de Wagner, sí, ese servicio militar privado, sí, él murió en un accidente aéreo. Exactamente, fue en agosto del año pasado. Junto a él iban otras 9 personas, todas ellas se dieron por muertas, ¿no?, producto de esa caída de ese avión en una fecha bastante particular, por esa época, con Prigozhin, que en su momento también estaba cuestionando, ¿no?, a el Kremlin debido a las decisiones que le estaban dejando, le estaban permitiendo a él tomar respecto del grupo Wagner en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y a eso además se suma otro episodio que veíamos en enero de este año, con también otra caída de avión militar del mismo modelo, Il-76, y que supuestamente estaba transportando a prisioneros de guerra ucranianos, por una información que en su momento Kiev señalaba, no confirmaban del todo, señalaban ahí tener algunas dudas respecto de si es que efectivamente estaban transportando prisioneros de guerra, y con acusaciones cruzadas, ¿no?, también por parte de Ucrania y también de Rusia. Rusia en su momento estaba acusando a Ucrania de que habían sido los ucranianos quienes habían disparado contra este avión. Rusia señalaba que Ucrania sabía que a bordo iban prisioneros de guerra. Tengo entendido que tenemos que volver a la región. Sí. Vamos a ir a Argentina. Yo estuve viendo en redes sociales una imagen de Buenos Aires en que se veía una nube negra enorme que prácticamente eclipsó a la ciudad en plena tarde. Estaba totalmente oscuro, los edificios negros totales. Es parte del panorama climático que se vive al otro lado de la cordillera. Exactamente, en Buenos Aires, y con esa imagen en particular, Nico, que tú relatas y que obligó a los conductores que estaban trasladándose a esa hora a encender las luces, porque prácticamente era imposible ver debido a esta gigantesca y extensa nube negra que cubrió por tiempo bastante prolongado en esta zona de Argentina, en medio de un temporal, un diluvio, como lo han señalado los propios argentinos durante esta jornada, con estas intensas precipitaciones que comenzaron durante esta madrugada y que han dejado tormentas eléctricas, lluvias como las que ustedes están viendo allí, con algunos efectos en inundaciones, así como también un fuerte viento. Se habla, Nico, hasta este momento de que durante todo este evento cayeron aproximadamente unos 100 milímetros de agua, pero ojo aquí también, porque esto debería continuar hasta el día jueves, es decir, esto no ha terminado, y eso también preocupa a las autoridades, ¿no?, porque ya se han reportado varios daños, varios destrozos. Lo ven ustedes ahí en parte de los registros aéreos de cómo muchas zonas de Buenos Aires quedaron completamente inundadas debido a la gran cantidad de lluvia que cayó durante esta madrugada, y con varios efectos. Cancelaciones en los principales aeropuertos, ¿no?, de Buenos Aires. Estamos hablando de Ezeiza, también de Aeroparque. Se hablan de decenas de cancelaciones, algunos vuelos que tuvieron que ser redirigidos hasta Rosario debido a las condiciones meteorológicas, así como también lamentablemente el reporte de una víctima fatal. Se habla de un hombre y cuyo cuerpo fue encontrado en medio de esta emergencia en las calles debido a la gran cantidad de agua. Esto ocurrió en Lanús. Lo cierto es que este pronóstico se va a extender durante esta semana, al menos hasta el jueves, con algunos episodios de intermitencia. Señalan aquí las proyecciones con tormentas o lluvias que podrían extenderse por entre 15 a 20 minutos para luego parar, pero luego continuar nuevamente. Es parte de lo que se conoce hasta ahora, y seguramente el día de mañana vamos a tener más claridad, ¿no?, de la extensión de esta emergencia climática que ha estado atravesando Buenos Aires durante esta jornada.
Giselle Guerra, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Que estés muy bien, Nico. Nos vemos. Y nosotros nos vemos después de esta pausa acá, en CNN Prime. Cuando son las 10 de la noche con 9 minutos, termina CNN Prime de este martes, luego viene CNN Tiempo y posteriormente un nuevo capítulo de Futuro 360. Martes 12 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.